Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio exploramos a Zhuangzi, su filosofía y cómo sus enseñanzas nos inspiran a vivir en armonía con el cambio y el Dao. Zhuangzi, cuyo nombre real era Zhuangzhou, es una figura central en la historia del pensamiento chino y un pilar fundamental del taoísmo. Vivió durante el periodo de los reinos combatientes, un tiempo de profunda inestabilidad política y social, pero también de una extraordinaria efervescencia intelectual. Su legado como filósofo y escritor sigue siendo relevante, y su obra, conocida como el Zhuangzi, está llena de ideas revolucionarias, relatos paradójicos y una profundidad literaria que trasciende su época. La vida de Zhuangzi. Zhuangzi desarrolló su pensamiento durante el periodo de los reinos combatientes, una era marcada por la fragmentación del poder político en China. Durante este tiempo, la antigua dinastía Zhou había perdido su autoridad y múltiples estados rivales competían ferozmente por la supremacía. Este clima de constante guerra y transformación social fomentó el surgimiento de las 100 escuelas de pensamiento, un movimiento intelectual sin precedentes en el que diversas corrientes filosóficas buscaban ofrecer respuestas a los problemas de su tiempo. En este contexto, filósofos como Confucio y Mozi propusieron soluciones orientadas al orden social y político. El confucianismo, por ejemplo, abogaba por la restauración de la armonía a través de un sistema ético basado en la familia, el respeto y la jerarquía social. Por su parte, el moísmo promovía la universalidad del amor como medio para eliminar los conflictos. En contraste, el taoísmo, representado por Lao Tzu y Zhuangzi, proponía una visión radicalmente distinta. Para ellos, la solución no radicaba en imponer estructuras o normas, sino en volver al Dao, el camino natural que subyace a toda la existencia. Zhuangzi rechazaba las instituciones y las normas sociales como artificios que separaban a las personas de su verdadera esencia. Zhuangzi no ocupó una posición política importante ni buscó el reconocimiento oficial, a diferencia de otros pensadores de su tiempo. Según relatos históricos, se dice que rechazó ofertas de cargos gubernamentales, prefiriendo vivir una vida sencilla y apartada. Esta actitud refleja su creencia en la futilidad de las ambiciones mundanas y en la importancia de alinearse con los ritmos naturales de la vida. El texto clásico. El Zhuangzi es una obra monumental de la literatura y la filosofía china. Atribuido a Zhuangzi y a sus seguidores, este texto no solo es un compendio de ideas filosóficas, sino también una joya literaria que utiliza la ironía, las parábolas y las metáforas para transmitir mensajes profundos. La obra se divide en 3 partes principales. Capítulos internos. Comprenden los primeros 7 capítulos, que se consideran los escritos más auténticos y representan el núcleo del pensamiento de Zhuangzi. Aquí se encuentran muchas de las ideas filosóficas más icónicas del autor, presentadas con un estilo brillante y provocador. Capítulos externos. Incluyen textos que expanden y desarrollan las ideas del autor. Aunque se piensa que fueron escritos por seguidores posteriores, estas secciones siguen siendo fundamentales para comprender la influencia y evolución del taoísmo. Capítulos misceláneos. Una colección de textos diversos que recopilan contribuciones de distintas tradiciones filosóficas. Si bien su conexión directa con Zhuangzi es discutida, ofrecen una perspectiva más amplia sobre el impacto de su pensamiento. El Zhuangzi destaca por su estilo único. A diferencia de las obras confucianas, que suelen adoptar un tono solemne y normativo, el Zhuangzi es juguetón, irreverente y profundamente imaginativo. Utiliza historias y diálogos ficticios para desafiar los dogmas establecidos y abrir nuevas formas de pensar. Entre sus características principales se encuentran el uso de metáforas. Zhuangzi recurre a imágenes poderosas y poéticas para expresar sus ideas. Por ejemplo, compara al sabio con un pez que fluye libremente en el agua, simbolizando la armonía con el Dao. La paradoja. Muchas de las historias del Zhuangzi están diseñadas para desconcertar al lector y obligarlo a cuestionar sus suposiciones.
Esto refuerza la idea de que la realidad no puede ser comprendida plenamente a través del pensamiento lógico. Crítica a otras escuelas de pensamiento. Zhuangzi critica abiertamente el confucianismo y otras filosofías por imponer estructuras rígidas que van en contra de la naturaleza. Zhuangzi, con su visión radicalmente diferente del mundo y su estilo literario incomparable, marcó un hito en la historia del pensamiento chino. En una época de caos y conflicto, su filosofía ofreció una perspectiva liberadora, centrada en la aceptación del cambio y la búsqueda de una vida en armonía con el Dao. El Zhuangzi sigue siendo un texto esencial no solo para entender el taoísmo, sino también para reflexionar sobre las paradojas y misterios de la existencia humana. El pensamiento de Zhuangzi. Ahora profundicemos en las ideas y principios fundamentales que definen el pensamiento de Zhuangzi, explorando cómo sus conceptos clave, como el Dao, el Wu Wei y el relativismo, ofrecen una visión única sobre la existencia, la libertad individual y la armonía con el flujo natural de la vida. El Dao y la naturaleza cambiante del universo. Para Zhuangzi, el Dao es la esencia fundamental y la fuerza subyacente que da forma a toda la existencia. No se trata de un concepto estático o fácilmente definible, sino de una realidad dinámica y en constante cambio que se manifiesta en todas las cosas. En su visión, el Dao es simultáneamente lo más simple y lo más profundo, un principio que trasciende las categorías humanas y las estructuras mentales. El Dao, según Zhuangzi, no es algo que pueda ser comprendido plenamente a través del lenguaje o el pensamiento racional. Más bien, es una experiencia vivida y una realidad percibida en la conexión con la naturaleza y el universo. Este principio universal no tiene intención ni propósito y fluye de manera espontánea y sin esfuerzo, generando la diversidad y la transformación que caracterizan a la existencia. Una de las características más significativas del Dao es su neutralidad. No discrimina ni jerarquiza. Todas las cosas, desde las montañas majestuosas hasta los seres más humildes, forman parte del mismo flujo cósmico. Esta perspectiva subraya la interconexión de todo lo existente y elimina las distinciones artificiales entre lo alto y lo bajo o lo importante y lo insignificante. Zhuangzi veía el cambio como una característica inherente de la realidad. Para él, resistirse al cambio es una fuente de sufrimiento, ya que va en contra de la naturaleza misma del universo. En lugar de intentar controlar o detener el flujo de las cosas, la verdadera sabiduría radica en adaptarse y fluir con ellas. Este enfoque se refleja en sus parábolas y metáforas. Por ejemplo, compara a la vida con el agua de un río, que fluye sin cesar, adaptándose a los contornos del paisaje. Al igual que el agua, las personas deberían aceptar la impermanencia de todas las cosas y moverse en armonía con las circunstancias en lugar de luchar contra ellas. Un aspecto crucial del pensamiento de Zhuangzi es su crítica a las categorías absolutas como el bien y el mal o lo correcto e incorrecto. Según él, estas distinciones son construcciones de la mente humana que no reflejan la verdadera naturaleza del Dao. En su lugar, propone un relativismo radical que reconoce que todas las cosas tienen su lugar y su propósito dentro del flujo universal. Por ejemplo, una piedra puede parecer inútil desde una perspectiva humana, pero para el río es parte de su curso natural. De manera similar, lo que una persona considera correcto puede ser incorrecto desde otra perspectiva. Este relativismo no significa que todo sea caótico o carezca de sentido, sino que la sabiduría consiste en reconocer que las verdades absolutas son ilusorias. Para vivir en armonía con el Dao, Zhuangzi aboga por una actitud de desapego y espontaneidad. Esto implica soltar las expectativas y los juicios, permitiendo que las cosas sigan su curso natural. Esta aceptación no es pasividad, sino una forma activa de alinearse con los ritmos del universo. En sus escritos, Zhuangzi utiliza metáforas como la del pez que nada libremente en el agua o el árbol que prospera porque no es considerado útil por los humanos. Estas imágenes ilustran cómo la libertad y la plenitud se encuentran al vivir en sincronía con el Dao, sin intentar imponer control o resistencia. El Dao y la naturaleza cambiante del universo,
tal como los concibe Zhuangzi, nos invitan a reevaluar nuestras percepciones de la realidad. Su filosofía subraya la importancia de aceptar el cambio, trascender las categorías humanas y vivir en armonía con el flujo universal. Este enfoque no solo ofrece una visión profunda de la existencia, sino también una guía para enfrentar la incertidumbre y la impermanencia con serenidad y sabiduría. Relativismo y perspectivismo. El Zhuangzi es una obra profundamente marcada por la exploración del relativismo y el perspectivismo, conceptos que desafían las nociones tradicionales de verdad y realidad. Zhuangzi utiliza historias, parábolas y metáforas para ilustrar cómo la perspectiva de un individuo puede moldear su comprensión del mundo, subrayando que no existe una verdad única o absoluta. En este marco, la realidad se presenta como algo subjetivo, dinámico y abierto a múltiples interpretaciones. El relativismo de Zhuangzi se basa en la idea de que todas las cosas son interdependientes y carecen de un valor intrínseco independiente de su contexto. Las distinciones como bueno y malo, grande y pequeño, correcto e incorrecto, son creaciones humanas que no reflejan la verdadera naturaleza del Dao. Según Zhuangzi, estas categorías absolutas no solo son ilusorias, sino que limitan nuestra capacidad para comprender la riqueza y complejidad de la realidad. Una de las metáforas más utilizadas por Zhuangzi para explicar el relativismo es la del pez en el agua. Desde la perspectiva del pez, el agua es su medio natural, mientras que para un pájaro, el agua puede ser vista como un obstáculo. Este simple ejemplo demuestra que la percepción está condicionada por la posición y experiencia de cada ser, lo que lleva a la conclusión de que ninguna perspectiva es absoluta. El perspectivismo en el Zhuangzi va un paso más allá al afirmar que la realidad misma no puede ser definida de manera objetiva, ya que depende del punto de vista desde el cual se observa. Zhuangzi ilustra esta idea con su famosa parábola del sueño de la mariposa. Otro ejemplo del perspectivismo de Zhuangzi es la historia del gran pez y el gran pájaro. En ella, un pez gigante llamado Kun se transforma en un ave colosal llamada Peng. Mientras Kun encuentra su propósito en el agua, Peng lo encuentra en el cielo. Desde el punto de vista de cada uno, su medio es el adecuado, lo que refuerza la idea de que las diferencias no son absolutas, sino relativas al contexto y la perspectiva. Zhuangzi no solo explora el relativismo y el perspectivismo, sino que también los utiliza para criticar la tendencia humana a aferrarse a certezas y verdades fijas. Argumenta que al hacerlo, las personas se limitan y se alejan del Dao. En lugar de intentar imponer una visión única del mundo, Zhuangzi aboga por una mente abierta y flexible que pueda adaptarse a las múltiples facetas de la realidad. Esta crítica también se dirige a otras corrientes filosóficas de su época, como el confucianismo, que promovían normas éticas y sociales rígidas. Para Zhuangzi, estas estructuras son artificiales y van en contra de la naturaleza cambiante y fluida del universo. Su filosofía invita a abrazar la diversidad de perspectivas y a encontrar libertad en la aceptación de lo incierto. El relativismo y el perspectivismo de Zhuangzi ofrecen valiosas enseñanzas para enfrentar la vida con una actitud de apertura y desapego. Algunas de estas lecciones incluyen: aceptar la incertidumbre. Reconocer que no siempre es posible distinguir entre lo real y lo ilusorio nos permite vivir con mayor flexibilidad y adaptabilidad. Abandonar los juicios absolutos. Al comprender que las categorías como correcto e incorrecto son relativas, podemos liberarnos de prejuicios y aceptar la diversidad. Valorar la pluralidad. Cada perspectiva tiene su propio valor y propósito dentro del flujo del Dao. Al apreciarlas, podemos enriquecer nuestra comprensión del mundo. El relativismo y el perspectivismo en el pensamiento de Zhuangzi nos invitan a cuestionar nuestras certezas y a mirar el mundo desde múltiples ángulos. A través de sus relatos, Zhuangzi nos recuerda que la realidad es mucho más compleja y rica de lo que podemos captar con nuestras limitadas percepciones. Su filosofía nos inspira a abrazar la diversidad, aceptar la incertidumbre y vivir en armonía con el flujo natural del universo. Wu Wei. Acción sin esfuerzo.
El concepto de Wu Wei, que puede traducirse como acción sin esfuerzo o no acción, es uno de los principios centrales del taoísmo y ocupa un lugar destacado en la filosofía de Zhuangzi. Este término no implica pasividad ni inacción total, sino una forma de actuar que está profundamente alineada con el flujo natural del universo, el Dao. Para Zhuangzi, Wu Wei es un camino hacia la armonía, la libertad y la autenticidad. En la filosofía de Zhuangzi, el Dao representa el principio fundamental que rige el cosmos. Este flujo universal es espontáneo, impredecible y en constante cambio. Actuar en armonía con el Dao significa abandonar el deseo de controlar, forzar o resistir la corriente natural de las cosas y, en cambio, adaptarse con flexibilidad a las circunstancias. Zhuangzi utiliza numerosas historias y metáforas para ilustrar el concepto de Wu Wei. Una de las más conocidas es la del carnicero Din, quien desmenuza un buey con tal maestría que nunca desafía las uniones naturales del animal. Al seguir las líneas invisibles del Dao, el carnicero demuestra cómo la acción sin esfuerzo es el resultado de una comprensión profunda de la naturaleza. Wu Wei también implica una actitud de receptividad. En lugar de intentar imponer nuestros deseos o expectativas sobre el mundo, Zhuangzi nos invita a observar y adaptarnos a lo que sucede de manera espontánea. Esto no significa renunciar a nuestros objetivos, sino abordarlos desde una perspectiva más fluida y menos conflictiva. Por ejemplo, en la metáfora del agua, Zhuangzi compara a los sabios con este elemento, destacando su capacidad para adaptarse a cualquier contenedor, fluir alrededor de los obstáculos y, a pesar de su suavidad, modelar incluso la roca más dura. Este simbolismo refuerza la idea de que la fuerza no siempre es necesaria. A menudo, la flexibilidad y la adaptabilidad son más efectivas. En el contexto del pensamiento de Zhuangzi, la espontaneidad es una cualidad inherente al Dao. La acción sin esfuerzo surge cuando el individuo actúa de manera espontánea y natural, sin que su mente sea obstaculizada por dudas, ansiedades o deseos innecesarios. Esta forma de actuar fluida y sin tensión no es el resultado de una deliberación consciente, sino de una conexión profunda con la esencia del Dao. Un ejemplo clásico de este principio es la historia del arquero experto que, cuando dispara sin preocuparse por el resultado, logra una precisión perfecta. Sin embargo, cuando está obsesionado con ganar o evitar fallar, su tensión lo lleva a perder su habilidad natural. Esta narrativa refuerza la idea de que la excelencia surge de un estado de calma y desapego. Zhuangzi también critica la obsesión humana por el control, la ambición desmedida y la lucha constante por alcanzar metas externas. Según él, estas actitudes no solo son fútiles, sino también fuente de sufrimiento, ya que nos desconectan del Dao. En su lugar, propone un enfoque basado en el desapego, la simplicidad y la aceptación de la incertidumbre. En su filosofía, el éxito no se mide por la acumulación de logros materiales o el cumplimiento de expectativas sociales, sino por la capacidad de vivir en paz con uno mismo y con el mundo. Wu Wei es una herramienta clave para alcanzar este estado, ya que nos permite navegar por la vida con ligereza y sin resistencia. Aunque el concepto de Wu Wei tiene sus raíces en un contexto filosófico profundo, también ofrece enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Fluir con las circunstancias. En lugar de resistir los cambios, buscar oportunidades para adaptarse y crecer dentro de ellos. Abandonar el perfeccionismo. Reconocer que no todo puede ser controlado o planeado. A menudo, la espontaneidad conduce a resultados inesperados pero positivos. Practicar el desapego. Soltar las expectativas y disfrutar del proceso en lugar de obsesionarse con los resultados. El concepto de Wu Wei, tal como lo presenta Zhuangzi, nos enseña a vivir de manera más armoniosa y fluida. Al actuar sin esfuerzo, en sincronía con el Dao, podemos encontrar una forma de vida que trasciende las luchas innecesarias y nos conecta con el flujo natural del universo. Esta filosofía, aunque desarrollada hace siglos, sigue ofreciendo una guía valiosa para enfrentar los desafíos y las complejidades de la vida moderna. Crítica a las convenciones sociales.
Zhuangzi fue un pensador radical que cuestionó profundamente las convenciones sociales, las jerarquías y los valores impuestos por la cultura de su época. En su filosofía, consideraba que estas estructuras eran construcciones artificiales que alejaban a las personas de su verdadera naturaleza y generaban sufrimiento innecesario. A través de sus textos, Zhuangzi expone una crítica incisiva al conformismo y propone una visión de la vida basada en la libertad individual y la armonía con el Dao. Para Zhuangzi, las normas sociales no eran más que imposiciones externas que distorsionaban la esencia natural de las personas. Argumentaba que los valores como el éxito, el estatus y la moralidad eran creaciones humanas destinadas a mantener el orden, pero que a menudo llevaban a la alienación. En lugar de permitir que las personas vivieran de acuerdo con su naturaleza intrínseca, estas convenciones las sometían a un ciclo de expectativas y decepciones. Un ejemplo clásico de esta crítica es la historia del hombre deformado en el Zhuangzi. En este relato, un individuo cuya apariencia no se ajusta a los estándares convencionales encuentra libertad precisamente porque la sociedad no espera nada de él. Esta historia refleja la idea de que las etiquetas y expectativas sociales son arbitrarias y que la verdadera libertad se encuentra al ignorarlas. Zhuangzi también dirigía su crítica a las jerarquías sociales y políticas. Veía en ellas una fuente de desigualdad y conflicto, ya que se basaban en distinciones artificiales entre las personas. En lugar de promover la armonía, estas jerarquías creaban divisiones y perpetuaban el sufrimiento. En sus escritos, Zhuangzi usa metáforas como la del caballo salvaje para ilustrar su punto. En estado natural, los caballos corren libres y viven en paz. Pero cuando los humanos intentan domesticarlos, imponiendo bridas y sillas de montar, los caballos pierden su libertad y sufren. De manera similar, Zhuangzi argumentaba que las jerarquías y estructuras sociales constriñen la libertad y la espontaneidad humana. Uno de los aspectos más relevantes de la crítica de Zhuangzi es su rechazo a la moralidad convencional. No porque promoviera el caos, sino porque consideraba que los valores impuestos eran subjetivos y cambiantes. Lo que una cultura o época considera virtuoso, otra podría considerar inmoral. Este relativismo moral lleva a Zhuangzi a abogar por una forma de vida que trasciende estas categorías artificiales, guiada en cambio por el Dao. Por ejemplo, en el Zhuangzi se encuentra la historia del ladrón Xi, un bandido que cuestiona las bases de la justicia al señalar que los gobernantes también roban, pero de manera institucionalizada. Esta historia no glorifica el crimen, sino que revela la hipocresía de las normas sociales y legales. La filosofía de Zhuangzi invita a liberarse de las restricciones impuestas por la sociedad para vivir una vida más auténtica y plena. Este proceso de liberación no implica un rechazo completo a la vida en sociedad, sino una reevaluación de qué aspectos de las normas sociales son verdaderamente necesarios y cuáles son arbitrarios. La historia del hombre que amaba las sombras ejemplifica esta enseñanza. En este relato, un hombre persigue incansablemente las sombras, incapaz de comprender que éstas solo existen porque él las proyecta. Esta metáfora sugiere que muchas de las restricciones que sentimos son creadas por nuestra propia mente al interiorizar las expectativas de la sociedad. Aunque Zhuangzi escribió hace más de 2 milenios, su crítica a las convenciones sociales sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. En una era dominada por las redes sociales, las jerarquías corporativas y los estándares culturales globalizados, su filosofía ofrece un recordatorio de la importancia de la autenticidad y la libertad individual. Las enseñanzas de Zhuangzi pueden inspirar una forma de vida que priorice la simplicidad, reducir la dependencia de los valores materiales y sociales impuestos, la autenticidad, ser fiel a uno mismo en lugar de conformarse a las expectativas externas. La libertad mental. Cuestionar las normas y jerarquías para identificar cuáles son verdaderamente necesarias y cuáles no. Zhuangzi ofrece una crítica profunda a las convenciones sociales que alienan a las personas de su verdadera naturaleza. Su filosofía es una invitación a reflexionar sobre las estructuras y valores que damos por sentados y a buscar una vida más libre y en armonía con el Dao.
Al cuestionar las normas impuestas, Zhuangzi nos recuerda que la verdadera libertad radica en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra esencia y no con las expectativas de los demás. Historias y parábolas memorables. El Zhuangzi es una obra que combina humor, paradoja y una profundidad filosófica inigualable. A través de relatos y metáforas ingeniosas, Zhuangzi presenta sus ideas sobre el Dao y la naturaleza de la existencia. Estas historias no solo son ejemplos literarios brillantes, sino también poderosas herramientas para cuestionar nuestras suposiciones sobre la realidad y la vida. El sueño de la mariposa. Uno de los relatos más icónicos del Zhuangzi es el sueño de la mariposa. En este relato, Zhuangzi sueña que es una mariposa que revolotea libremente, completamente ajena a su identidad como ser humano. Al despertar, se pregunta: ¿soy un hombre que sueña ser una mariposa, o una mariposa que sueña ser un hombre? Este relato plantea preguntas fundamentales sobre la identidad, la percepción y la naturaleza de la realidad. Nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre lo que consideramos real y lo que interpretamos como ilusorio. Zhuangzi no ofrece respuestas definitivas, dejando al lector en un estado de incertidumbre que refleja la esencia del Dao, una realidad siempre cambiante y múltiple. El hombre que amaba a las sombras. En esta metáfora, Zhuangzi describe a un hombre obsesionado con perseguir las sombras y huir de la luz. A pesar de sus esfuerzos, nunca logra alcanzar su objetivo ni escapar de lo que teme. Este relato simboliza la futilidad de perseguir lo inalcanzable y de ignorar las verdades fundamentales de la existencia. El hombre que ama las sombras representa a aquellos que se aferran a ilusiones o deseos imposibles, sin comprender que estas sombras son proyecciones creadas por ellos mismos. La historia invita a soltar estas obsesiones y a aceptar la naturaleza de las cosas tal como son, en lugar de luchar contra ellas. El maestro carpintero y el árbol torcido. Otro relato memorable del Zhuangzi es el del maestro carpintero que se encuentra con un árbol torcido y deformado. Aunque al principio lo considera útil solo para ser talado, pronto reflexiona que precisamente por su inutilidad percibida, el árbol ha sobrevivido durante mucho tiempo. Ningún carpintero ha querido cortarlo, y así ha podido crecer libre y sin restricciones. Esta historia destaca cómo la utilidad y la inutilidad son conceptos relativos. Lo que parece inútil en un contexto puede ser ventajoso en otro. El árbol torcido nos enseña a reevaluar nuestras percepciones y a encontrar valor en lo que, a primera vista, podría parecer insignificante. Además, refleja el pensamiento de Zhuangzi sobre la libertad. Al no ser deseado por otros, el árbol puede vivir en paz, siguiendo su propio curso natural. Estas historias y parábolas no solo son entretenidas, sino que también transmiten las enseñanzas profundas de Zhuangzi sobre la naturaleza de la realidad, la libertad y la percepción. En cada relato, el lector es guiado hacia una comprensión más profunda del Dao, no a través de explicaciones dogmáticas, sino a través de experiencias narrativas que invitan a la reflexión. La riqueza de estas historias radica en su capacidad para resonar con las experiencias humanas universales. Al igual que el sueño de la mariposa, muchos de nosotros nos enfrentamos a preguntas sobre nuestra identidad. Como el hombre que amaba a las sombras, perseguimos deseos imposibles. Y como el árbol torcido, descubrimos que lo que parece ser una debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Legado e influencia de Zhuangzi. Zhuangzi es una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento chino y su impacto ha trascendido el tiempo y las fronteras culturales. Como uno de los principales exponentes del taoísmo, su filosofía no solo moldeó esta corriente de pensamiento, sino que también influyó profundamente en otras tradiciones filosóficas y religiosas, así como en la literatura y la cultura global. El pensamiento de Zhuangzi ayudó a definir los aspectos más filosóficos y poéticos del taoísmo. Su énfasis en la libertad individual, la espontaneidad y la adaptación a los cambios naturales complementó las enseñanzas más pragmáticas de Lao Tzu, autor del Tao Te Ching. Juntos, estos dos pensadores sentaron las bases para una filosofía que promueve la vida en armonía con el Dao,
el camino universal que subyace a todas las cosas. La obra de Zhuangzi también influyó en la práctica religiosa del taoísmo, particularmente en su rechazo a las jerarquías estrictas y su celebración de lo mágico y lo místico. Su visión de la naturaleza como un lugar de sabiduría y libertad inspiró a generaciones de practicantes a buscar una conexión directa con el Dao a través de la meditación y la contemplación. El budismo Chan, conocido como Zen en Japón, fue profundamente influenciado por las ideas de Zhuangzi cuando el budismo llegó a China y se fusionó con las tradiciones taoístas. Conceptos como la aceptación del cambio, el relativismo y la importancia de vivir en el momento presente se alinean con las enseñanzas de Zhuangzi. La estructura narrativa del Zhuangzi, con sus historias y paradojas, también inspiró el uso de los koans en el Zen, preguntas o relatos que desafían la lógica convencional para fomentar una comprensión intuitiva de la realidad. Este intercambio de ideas entre el taoísmo y el budismo enriqueció ambas tradiciones y creó una síntesis cultural que sigue siendo influyente en Asia. La obra de Zhuangzi también ha sido celebrada por su estilo literario. Su uso de la metáfora, el humor y la paradoja lo convierte en uno de los grandes escritores de la literatura china. Poetas y literatos como Li Bai y Susi encontraron inspiración en sus textos, especialmente en su capacidad para expresar ideas profundas con ligereza y gracia. En el contexto filosófico occidental, Zhuangzi fue descubierto por pensadores como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Henry Bergson, quienes encontraron paralelismos entre sus ideas sobre la naturaleza cambiante de la realidad y las nociones occidentales de voluntad, intuición y devenir. En el siglo XX, su obra fue traducida y popularizada por figuras como Alan Watts, que la incorporó a la corriente del pensamiento espiritual contemporáneo. En una era caracterizada por el cambio rápido y la incertidumbre, el pensamiento de Zhuangzi sigue siendo extraordinariamente relevante. Su filosofía nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos el cambio, las expectativas y las estructuras sociales que limitan nuestra libertad. Su énfasis en la flexibilidad, la creatividad y la aceptación de lo impredecible ofrece una guía para vivir con mayor serenidad y autenticidad. En el ámbito de la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza, las ideas de Zhuangzi sobre la armonía con el Dao tienen un eco profundo. Nos recuerdan la importancia de vivir en equilibrio con el medio ambiente y de apreciar la interconexión de todas las cosas. Zhuangzi es mucho más que un filósofo, es un poeta del pensamiento, un maestro de la paradoja y un visionario que desafió las convenciones de su tiempo para ofrecer una visión más amplia y libre de la existencia. Su obra no solo ha influido en el desarrollo del taoísmo y el budismo Chan, sino que también ha inspirado a generaciones de pensadores y buscadores espirituales en todo el mundo. Hoy, su legado sigue vivo, recordándonos que al soltar nuestras certezas y fluir con el Dao, podemos encontrar una forma más plena y armoniosa de vivir. Como podría haber dicho Zhuangzi, la verdadera sabiduría no consiste en conquistar el mundo, sino en comprender cómo ser uno con él. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.